es eso? ¿Qué estás haciendo? Madre mía, qué vergüenza. Esa misma foto otra persona la habría tomado 1000 veces mejor. Todos se van a dar cuenta de que no vales para esto. ¿Cuánto tiempo y dinero llevas desperdiciado en esto? Todos los demás son mejor intentando que no vas a llegar nunca nada. Mejor deja de intentar bien que lo hagas. Siempre va a haber. No tienes ojo para esto, deberías dedicarte a otra cosa. Para. Este fin de semana por primera vez di mi primer taller de fotografía. Por arte de magia, por golpe de suerte, alguien me encontró y me pidió hacer una prueba, y a partir de aquí me han dicho que todo ha ido muy bien y que seguramente me den más fechas para hacer más talleres. Pero podéis imaginaros que realmente la incertidumbre, el agobio, el miedo de pensar que a lo mejor puede que yo sea bueno, pero que no estoy en el top, no estoy al nivel de dar una clase de fotografía, pues obviamente todo esto me empezó a despertar muchísimos pensamientos intrusivos como estos, y no fue hasta que conocí a las personas que atendieron el taller cuando me di cuenta de que tenía que hacer este vídeo para vosotros. Me di cuenta de que estas personas eran personas muy rígidas, eran personas que habían estado estudiando la materia y que venían muy tensas. La primera de ellas fue una muchacha que se perdió y fui a recoger a otra carretera, pues ella me iba contando que se había apuntado a una academia de fotografía, que había pasado toda la parte teórica. Sin embargo, cuando era la parte de empezar a pasárselo bien con la cámara, empezar a tomar fotografías, ahí es cuando lo dejó. Ya me estás demostrando que tienes interés, porque si ya has pasado la parte teórica de fotografía, interés tienes que tener porque es aburrido de cojones. Sin embargo, luego no tenías la confianza de tomar imágenes y pensar que esas imágenes eran algo artístico. Y luego cuando bajamos y conocimos a la otra persona que iba a compartir con nosotros esa mañana, resulta que esta persona era la típica que tenía todos los juguetitos habidos y por haber, todas las cosas de segunda mano que se podía encontrar. Y se la pasó básicamente enseñándome todos sus juguetitos y no fardando de ellos, pero sino como pidiéndome consejo de cómo usarlos. Y me decía esta persona que no era capaz de conseguir imágenes interesantes. Lo que os voy a contar ahora, lo mismo a más de uno no le parece extraño, pero a mí me pareció un poco chocante, la verdad. De momento os he descrito dos personas, la persona que estudiaba teoría y la persona que tiene todos los juguetes. Cosas que me llamaron la atención. No importa que tuvieran más o menos juguetes, ninguno de los dos conocía su cámara. Y cuando digo que no conocía su cámara, es que no conocían nada de lo básico que podías saber sobre tu cámara. Yo empecé el curso, pues obviamente preguntando qué conocimientos básicos tenían sobre fotografía y sobre el uso de la cámara, para saber más o menos por qué parte empezar antes de meternos en paisaje o en composición. Resulta que el muchacho tenía una cámara similar a la mía, por lo cual era más fácil ayudarle, pero la muchacha tenía una cámara Canon un poco más antiguilla, y cada vez que queríamos buscar algún ajuste, ella no sabía dónde estaba. Fue un poco complicado de ayudarla, pero el problema no estaba aquí. El problema es que en un momento dado del taller nos fuimos a hablar sobre el balance de blancos. Y aquí es donde todo se empezó a torcer muchísimo. Esta señora tenía el balance de blancos puesto en soleado y no sabía cómo cambiarlo, nunca lo había cambiado, y desde que empezó a aprender fotografía en la academia no sabía que eso se podía cambiar. Esto sé que puede parecer una trora, sé que puede parecer una broma, pero os juro de verdad que esto fue mi reacción. Empecé a hablar sobre cómo manejar el balance de blancos y no dejarlo en automático por todas las razones que yo creo que hay que hacer, y le descubrí un mundo maravilloso lleno de colores a esta persona. Nos habíamos movido en esta ocasión a una parte de un jardín donde había muchísimas flores, y yo quería pues enfatizar un poco lo que es el cambio de estos esquemas de colores con el balance de blancos, y le descubrí una paleta de colores infinita a esta persona que llevaba muchísimo tiempo simplemente tomando fotos con el balance de blancos soleado. No contentos con esto, me venían con comentarios como: el sujeto siempre tiene que estar en el medio, no, yo es que uso siempre este modo de prioridad, no, es que yo no sé cómo salir del automático de esto. Incluso cuando llegamos a una parte que era sobre hablar del enfoque, qué tipo de enfoque debes de usar depende de qué situación, me di cuenta que el chaval tenía el enfoque puesto en el centro y nunca lo movió de ahí. No es que nunca lo moviera de ahí, es que
no sabía que se podía mover de ahí. Ellos estaban enfocados, habían aprendido algo súper rígido, algo que según ellos tenía que funcionar sí o sí, y daba la sensación de que ellos querían que yo les diera pasos muy estrictos para llegar a cierto punto. Y sin embargo, pues como podéis imaginar, yo estaba en la otra rama de esto, en salirse de lo automático, salirse de lo que está bien hecho y sacar lo que os gusta a vosotros. Estando estancados con estos ajustes, no me extraña que su mayor preocupación era que no consiguieran imágenes interesantes. Lo que fue muy reconfortante, y por eso el principio de este vídeo, cuando terminamos este taller, los dos me dijeron que se sentían muchísimo más confiados a salir de los modos automáticos. Ya les había dado ese pequeño empujoncito a salir de modos automáticos. Ahora sabían por qué salir de ellos, cuándo salir de ellos y cómo hacerlo para que todo fluyera. Ya sabían que aunque algo se considere bien hecho, pues no siempre tiene que ser lo que tienes que hacer. Hubo uno de los ejercicios que hicimos cuando buscábamos por el jardín, que simplemente se basaba en tomar una foto que estuviera bien expuesta. O sea, fue la primera vez que leyeron el histograma en su vida y eso es algo muy importante. Entonces les dije que tomaran una foto bien expuesta, que luego la tomaran más clara y que luego la intentaran tomar más oscura o con más contraste. Que exploraran cómo cambiar este histograma y sacar las fotos como ellos quisieran, no como un libro les diría que está bien expuesta, porque bien expuesta significa que está bien iluminada por todas partes, pero a lo mejor no es eso lo que tú quieres. Y ahí es cuando empezaron a sacar preguntas sobre sus gustos fotográficos, los suyos propios, comprendiendo la importancia de encontrar sus imágenes interesantes, algo que les guste a ellos. Por lo que llegaron a comprender que sí, que entender todos los ajustes de su cámara y sobre todo conocer su cámara muy bien, porque si no conoces bien tu cámara nunca sabrás hasta dónde puedes llegar con ella. Y luego charlamos muchísimo sobre la intencionalidad, de manera que las fotos te tendrían que gustar a ti. Sí, hay ciertas cosas que en general le gustan a una gran mayoría de personas, pero si tú quieres transmitir algo que es tuyo, no puedes fijarte a echar una foto que esté correcta. Tienes que fijarte a saber qué es lo que puedes hacer con tu cámara, ver una cosa que te gusta y entonces saber cómo llegar a proyectar esa cosa que te gusta de la manera que tú lo estás viendo. Porque hacíamos muchos ejercicios alrededor del parque y siempre decíamos, vamos a buscar un protagonista y vamos a crear una historia, vamos a usar patrones visuales, vamos a hacer tal y tal y tal. Pero obviamente lo que yo veía, si yo veía un árbol, yo veía cosas que me gustaban de ese árbol, pero ella veía cosas distintas que le gustaban de ese árbol y él también lo veía de una manera completamente distinta. Entonces les puse las diferencias en cómo tres diferentes personas pueden ver lo mismo y verlo muy diferente, o gustarle algo de esa cosa distinta de lo que me gustaría a mí. Por eso también charlamos muchísimo sobre los concursos de fotografía, donde una persona que juzga una foto puede juzgar, desde la experiencia y desde los conocimientos, puede juzgar cuán complicada, cómo de compleja es esa fotografía, qué dificultad ha tenido tomarla y cómo de original es basado en 1.000.000 de fotos que has visto en tu vida. Pero si es mejor o peor, pues es un tema que siempre está un poco ahí en una balanza. Mucha polémica con eso siempre. Así que ya sabes, cuando tengas pensamientos intrusivos de esos que parece que quieres dejar todo lo que te gusta y simplemente seguir una vida normal y no hacer nada especial con tu vida, ¿vale? Lo mismo ahí he ido demasiado lejos. Eso es lo que me pasaría a mí con los vídeos, pero con la fotografía no me pasa. Pero sí es cierto, cuando tengas este tipo de pensamientos, recuerda, tú haces esto porque te gusta y estás proyectando lo que tú sientes, y lo que vas aprendiendo conforme vas practicando todo esto se va siempre sumando, de manera que si de verdad sales de tu zona de confort, si de verdad sales de los modos automáticos, entiendes cómo funciona la cámara, entiendes cómo funcionan ciertas cosas dependiendo de la situación, y a raíz de ahí eliges algo que a ti te gusta sin pensar en lo que piensen los demás, porque al fin y al cabo la base de crear confianza en ti mismo es que te la pele lo que digan los demás, porque a ti te gusta y tú sabes por qué te gusta y tú sabes cómo plasmarlo. Entonces los demás te dejan de importar
y la confianza está ahí. Una vez que tengas esta confianza, pregúntate cuál es tu estilo, pregúntate qué es lo que te gusta a ti y pregunta cómo puedes plasmarlo con intencionalidad. Todo esto combinado va a hacer que sí, estos pensamientos van a volver a venirte a la cabeza. Esto es como tener un angelito y un demonio en el hombro. Los pensamientos siempre te van a venir, pero a más practiques esto, como por ejemplo yo saliendo un poquito más de mi zona de confort y ahora dando un taller sobre fotografía en inglés en Inglaterra, pues obviamente me dio miedo, me llegaron muchos pensamientos, siempre te van a llegar, hagas lo que hagas, cada vez que hagas algo nuevo te van a llegar. Lo bonito es saber que cuando te vienen, quizás es que es algo un poquito más difícil de lo que sueles hacer y lo mismo te tienes que tirar a la piscina. Y la verdad yo salí de allí súper contento, ahora siento que valgo bastante más como fotógrafo y fue un taller para 2 personas en un parque. Imaginaos hasta dónde puede llegar la cosa si poquito a poco te vas esforzando un poco más en salir de ahí y romper esas barreras. Este ha sido un vídeo un poco más filosófico, más que hablar de la cámara, de fotografías o de edición, pero creo que a muchas personas ahí fuera le puede venir muy bien. Puede que sea el momento que necesiten escucharlo, así que aunque no sea fotografía, si de verdad te gusta, no abandones y no te sientas inferior, simplemente tienes que ir rompiendo paredes. Espero que os haya gustado, nos vemos muy, pero que muy pronto. Un bacio.